Bueno, muy buenas tardes para todos. Iniciamos hoy en las conferencias con el tema que tiene que ver con los bienes exentos de IVA sin derecho a devolución y o compensación de todos los productos necesarios para la emergencia del COVID-19, según el decreto 551 de 2020. Importante este decreto porque permite tener unos bienes exentos que van a disminuir en algunos casos, y vamos a ver por qué, los bienes exentos de IVA que vamos a ver a continuación y que supuestamente darían un menor valor a estos bienes. Pero para poder entender muy bien cuáles bienes están exentos de IVA y para poder entender muy bien cómo interpretar ese listado de bienes exentos de IVA sin derecho a devolución, es necesario ir a los antecedentes de este decreto, ir a los antecedentes del estado de emergencia y a las consideraciones del decreto de emergencia, porque esta es la guía, este es el faro que nos va a guiar para poder saber esos bienes exentos, cuáles sí y cuáles no son exentos, así tengan incluso el mismo nombre. Recuerden ustedes que en el caso de los bienes exentos, de los excluidos y de los gravados, la práctica para esos bienes ha sido establecer cuál es el perfil arancelario de esos bienes, cuál es la codificación arancelaria de esos bienes. Y así fácilmente podemos saber de qué bien estrictamente estamos hablando. Cuando no se hace de esa manera el listado, como ocurrió en el caso de este decreto, sino que simplemente se dice, por ejemplo, jabón, pues la pregunta es, ¿cuál jabón? El contenido en cuál partida arancelaria, si valen todos los jabones o no valen todos los jabones. Para eso es necesario entonces ir al principio del decreto y establecer cuáles son las consideraciones que llevan a cabo la expedición de la norma. Lo primero es que dice el decreto que se requieren con urgencia bienes e insumos médicos indispensables para conjurar las causas que motivaron el estado de emergencia. También dice el mismo decreto que de manera transitoria, solamente será por el tiempo que dure el estado de emergencia, se clasifican 211 bienes como bienes exentos del impuesto sobre las ventas IVA, ya tanto en la importación de dichos bienes como en la venta de dichos bienes en el territorio nacional. Obviamente, no hay lugar a devolución y o compensación, lo que significa que sí sería un IVA descontable el de la adquisición de esos bienes, pero de ninguna manera sería un bien objeto de devolución. Es importante entender que estos bienes exentos están tanto en la importación de dichos bienes, es decir, en el IVA de la importación al levante de las mercancías, como en la venta que se realice en el territorio nacional, es decir, en toda la cadena. Estos 211 bienes hay que entenderlos como aquellos que son necesarios para la prevención, para el diagnóstico o para el tratamiento del coronavirus. Así que si alguno de estos bienes no está destinado para la prevención, diagnóstico y tratamiento del coronavirus, no estarían exentos del IVA, y eso es importante para la interpretación que vamos a ver. Esta facilitación que se hace de esta importación y de esta venta a través de los bienes exentos sin derecho a devolución es para garantizar obviamente ese abastecimiento y la disponibilidad de esos bienes, sobre todo como insumos médicos para efectos de la emergencia. El decreto legislativo 438 de 2020, recordemos que ya había hecho una exención transitoria de alguno de estos bienes, pero esa exención, que también era para la importación y la venta, tenía un término de 30 días que contaban a partir del 16 de marzo del año 2020. Como ese término de 30 días calendario se vencería ahorita el 16 de abril y la emergencia no ha terminado, ni siquiera cuando termine el aislamiento terminará la emergencia, entonces estos bienes, lo que hizo este decreto fue extender esa exención, es decir, considerarlos exentos sin derecho a devolución y compensación más allá del 16 de marzo del 2020, y esto hasta que dure el estado de emergencia. La exención, tanto en la importación como en las ventas, es para esos bienes del 438, pero también para unos nuevos bienes. Por eso la totalidad de los bienes que vamos a ver en el decreto son 211 bienes en total.
Los bienes cubiertos por la exención estarán exentos del IVA, pero esa exención de IVA es como un bien exento. Y claramente lo dice el artículo número 1 del decreto, que serán sin derecho a devolución y o compensación. Recordemos que ordinariamente en el estatuto tributario, y esta norma, digamos, se sobrepone sobre el estatuto tributario, nosotros nos encontramos bienes exentos con derecho a devolución y bienes exentos sin derecho a devolución. Bienes exentos con derecho a devolución, por ejemplo, los bienes que se exportan, todos los insumos que se compren y todos los servicios que se compren para dicha exportación que tienen IVA, dan derecho a la devolución de ese IVA. Es un bien, es la venta de un bien exento con derecho a la devolución y a la compensación. En este caso, no estamos hablando de esos bienes, estamos hablando de bienes exentos sin derecho a devolución y o compensación. En términos prácticos, en un ejemplo, ¿qué significaría ello? Que si una persona se dedicara, por ejemplo, solo a vender jabón para, digamos, limpiar superficies médicas, pues ahí estaría en un bien exento de este proceso. Sería un bien exento para coronavirus, sería un bien exento durante el estado de emergencia. Pero miren ustedes que si solo se dedicara a vender ese jabón o a fabricar ese jabón, todas las sustancias que compre para fabricar ese jabón y todos los servicios que compre con IVA para fabricar ese jabón, le quedarían como un IVA descontable, pero sin derecho a devolución o compensación. Lo que quiere decir que no puede ir a la DIAN a decirle, señores DIAN, mire, yo fabrico jabón para limpieza de instrumentos médicos, por favor devuélvame el IVA. No, no podría hacerlo porque es un bien exento sin derecho a devolución y o compensación. Ustedes dirán, ¿y entonces eso qué gracia tiene? Pues ahí hay una dificultad bastante grande para aquellos que solo se dedican a la fabricación de uno o alguno de estos 211 bienes, porque ellos básicamente se van a quedar con un saldo a favor en IVA gigantesco que no podrán nunca pedir en devolución o compensación. Pero ¿a quién sí le sirve? Por ejemplo, una empresa de confección que antes confeccionaba camisetas y ahora se dedique a la confección de tapabocas. Entonces, allí va a comprar insumos como tela, elásticos, narigueras, etcétera, etcétera. Y esos bienes y esos servicios, hasta los de la maquila o producción de esos bienes que vengan grabados con IVA, le van a servir con IVA descontable. IVA descontable que le va a servir para descontarse del generado, por ejemplo, de la venta de camisetas que tenía o de la venta de camisetas que tendrá en próximos periodos. Miren ustedes entonces que para algunas personas en particular será bueno el hecho de que sea un bien exento con derecho, sin derecho a devolución y compensación, y en otros casos no será bueno. ¿Cuándo no será bueno? Cuando se trate de personas que particularmente se dediquen solo a la fabricación, venta, distribución, comercialización, importación de alguno de los bienes clasificados en estos 211 bienes que estamos viendo en este decreto. Durante la emergencia, nosotros tenemos que hacer una interpretación de esos 211 bienes muy importante. Esa interpretación de esos 211 bienes requiere que recordemos un poco cuáles son las reglas de interpretación que trae el Código Civil para la interpretación legal de las normas. ¿Esto por qué lo digo? Porque como lo decía al principio, no hay una clasificación arancelaria para cada uno de esos bienes. Hay simplemente el nombre de un bien, jabón. Y entonces, como solamente hay un nombre de un bien que se llama jabón, uno tiene que saber cuál jabón es. Yo les pongo el siguiente dilema. ¿Qué tal si la persona vende un jabón para el acné, que no tiene las propiedades necesarias que sirvan para lavar la superficie, por ejemplo, de la cara y quitar el coronavirus? Ahí tendríamos un problema gigantesco porque ese jabón no sería, a la luz de la interpretación de este decreto, haciéndolo de una manera adecuada, no sería un jabón exento. Ejemplo, el primer producto que hay allí dice gafas. Ayer me preguntaba una persona, entonces si yo vendo gafas Ray-Ban, si yo vendo gafas Ray-Ban, están exentas porque ahí dice gafas. No,
porque si bien ahí dice gafas, usted no puede interpretar de esa manera la palabra gafas. Como lo vimos al principio, el decreto trae unas consideraciones y dice que todos estos bienes y insumos serán para luchar contra el coronavirus. Así que las gafas de las que se hablan allí son todas las gafas de instrumento médico necesarias para la prevención del contagio del coronavirus, o todas las gafas que le sirvan a las personas como protección para el coronavirus. Por eso es importante reemplazar esta interpretación gramatical de las normas en materia tributaria. Mire lo que nos dice el artículo 27 del Código Civil. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede interpretar una expresión oscura de una ley, la palabra gafas, y recurrir a su intención o espíritu claramente, que está manifestado en ella, las consideraciones del decreto ley, o a la historia fidedigna del establecimiento de esta ley para poder hacer una interpretación adecuada de la norma. Así que la palabra gafas, si voy a interpretarla desde el punto de vista legal en materia tributaria, tengo que interpretarla es dependiendo de lo que la ley esté hablando. Y en este caso lo que la ley nos está diciendo es, necesito unos productos necesarios para prevenir, sostener y revisar todo el tema del coronavirus. Además, hay que tener cuidado con unas cosas. Algunas de las palabras de los bienes o de los 211 bienes que vamos a ver son palabras o técnicas o son palabras que ya han sido establecidas por la legislación de alguna manera. Mire lo que nos dice la ley también sobre esa interpretación. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio. La palabra gafas, por ejemplo, según el uso general de las mismas palabras. Pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal. Si ahí dice desfibrilador, por ejemplo, uno de los productos, es el desfibrilador establecido para términos legales en la legislación o por términos técnicos en la legislación, no cualquier cosa que yo quiera llamar desfibrilador, por ejemplo. También, respecto de las palabras técnicas, es importante anotar que cuando en una cierta ciencia o en un cierto arte haya una palabra, pues se tomarán en el sentido de los que profesan esa misma ciencia o arte. Como esto se trata de bienes o insumos para la protección médica, se trata de bienes e insumos para la protección de las personas en cuanto a la sanidad, todo el sentido de las palabras que tengan esos 211 artículos tendrán que ser el sentido técnico, es decir, el sentido que les da la ciencia médica o la ciencia de protección a esos insumos. Y por último, lo que nos dice la ley es, mire, usted siempre debe tener en cuenta el contexto de la ley para hacer la interpretación. Así que usted no me puede interpretar esos artículos de manera aislada, usted los tiene que hacer bajo el contexto de la ley y en armonía y en correspondencia con toda la ley en su conjunto, y en este caso es de protección contra el coronavirus. Dicho todo lo anterior, pues es muy fácil mirar lo que tenemos acá. Gafas protectoras. Pregunta, ¿me sirven las Ray-Ban? No me sirven las Ray-Ban. Esas no son las gafas protectoras interpretadas en esta manera. Tapabocas desechables. ¿Cuál será? El que sirva específicamente para prevenir el coronavirus o el que se haga o se tenga para este tipo de fenómeno. Y así podemos ir pasando y pasando los 211 artículos para su interpretación. Por ejemplo, dice en esta otra diapositiva, inhalocámaras. Pues ahí me tengo que ir a la ciencia para que me diga qué es una inhalocámara y esa será. No es que yo coja y haga una nueva cámara digital para tomar fotografías y la llamo inhalocámara y entonces al llamar inhalocámara pues ya quedó exenta porque yo la llamé inhalocámara. Creo que es suficiente para ese tema. Ventilador de transporte, ahí no me sirve un ventilador Sanyo que yo lleve en un camión, no, es un ventilador para ventilar a las personas en una ambulancia por efectos de que necesita un cuidado especial o un cuidado intensivo. Creo que he sido demasiado claro entonces en cuáles bienes sí y cuáles bienes no estarían allí. Hay unos que van a presentar muchas más dificultades. Por ejemplo, camas. Oiga, el juego de alcoba que necesito para casarme la próxima semana me lo podrán dar como exento. No, eso no entra allí. Pero, por ejemplo, grúas. Hay también que revisar de qué tipo de grúas estamos hablando. La grúa del vehículo, no sé. La grúa que jala la ambulancia, no sé, o las grúas necesarias para el tratamiento médico.
Entonces allí hay que ser muy juiciosos en esa determinación de estos 211 productos que estoy pasando en estas diapositivas para poderlo hacer. Miren, por ejemplo, aquí tenemos los famosos jabones. También tenemos detergentes para el lavado de la ropa. Tenemos desinfectantes, limpiadores de superficie. Ayer me decía una persona, mire, ahí cabe un tren de helado, es decir, ahí cualquier cosa que quepa dentro de eso puede ser. Yo le decía, sí, pero tenga en cuenta que cuando usted está hablando de jabones, por ejemplo, aquí están 2 veces los jabones. Cuando se está hablando de jabones, esos jabones son específicamente los que sirvan para limpiar una superficie y la deje exenta de coronavirus. Diría una persona, no, pues entonces necesito una ficha técnica que me diga si el jabón es para eso o no. Digamos que hasta allá no tenemos que llegar, pero lo que quiero hacer claridad aquí es que, por ejemplo, si algo dice jabón de chicharrón y eso es un plato que hay en un restaurante, porque así le pusieron el nombre, pues no es ese jabón. En el 204 dice ventilador. Yo no creo que ese sea el ventilador Sanyo del que hablábamos ahorita. Ese es un ventilador dispositivo médico. Ustedes lo pueden ver a continuación. Equipo de rayos X portátil. Y está después de ventilador. Está claro que estamos hablando es de ese tipo de cosas. Lo digo porque algunas personas ya quieren tirar como exentos una cantidad de artículos que realmente no son exentos y no quedarían exentos bajo este fenómeno. ¿Es posible llevar a cabo la solicitud de devolución o recuperación de saldos a favor? Pues no, específicamente nos dicen que los saldos a favor generados en estas declaraciones no se pueden solicitar como devolución o compensación de saldos a favor, pero sí se pueden imputar a las declaraciones de periodos siguientes. ¿Qué significa eso? Usted en este mes tuvo tantas compras de estos bienes más que ventas de otros bienes grabados, entonces a usted se le va a generar un saldo a favor. Ese saldo a favor usted lo que hace es llevarlo o imputarlo a la declaración de IVA del periodo siguiente para que cuando venda un artículo grabado con IVA, pues ahí sí pueda utilizarlo como un impuesto descontable. Oiga, ¿es posible llevar entonces esto como un impuesto descontable? Claro que sí. Todo el que sea responsable de vida del IVA y enajene estos bienes exentos, pues tiene derecho a que al impuesto descontable, a llevarlo como impuesto descontable en su declaración. Eso sí, tiene que cumplir los requisitos del impuesto descontable del artículo 485 y yo diría que además todos los demás requisitos del Estatuto Tributario para que un IVA sea descontable, porque esos artículos no quedaron removidos, ni aplazados, ni quitados, ni nada. Es decir, todos los requisitos para que algún tributo, en este caso el IVA, sea descontable, son aplicables a estos bienes para que usted pueda trasladar ese impuesto de IVA como descontable incluso en ese periodo. Oiga, y si yo en el mismo periodo vendo camisetas, pero además vendo tapabocas, y sucede que el IVA de las camisetas es superior al IVA descontable que yo tuve en las materias primas y fabricación de los tapabocas, pues llévelo todo como descontable en ese periodo y lo que va a lograr allí es que usted se le rebaje el valor del IVA a pagar con base en ese impuesto descontable de los bienes exentos, en ese caso los tapabocas que estuvo haciendo esa compañía. En ese caso, esa compañía perfectamente le sirve este impuesto, este IVA exento, este producto exento de este decreto. ¿Cuáles son las condiciones? Hay unas condiciones especiales para que sea exento. El gobierno nacional y en Colombia esto es reiterativo. Cuando dan algún beneficio, alguna exención o alguna deducción especial, nos cargan de requisitos adicionales. Es decir, este bien es exento, pero además de cumplir los requisitos que ya hemos visto, de entenderlo como ya lo hemos entendido, tenemos una cantidad de requisitos formales. El primer requisito formal es que cuando usted facture cualquiera de estos bienes exentos, usted tiene que hacer una leyenda grande en la factura, ojalá en Arial 52 negrilla, que diga bienes exentos, decreto 417 del 17 de marzo del 2020. En la factura usted tiene que decir eso para que el que lo compre reciba la factura con esa anotación. Y eso mismo deberá hacer
en la importación y entrega. Esa importación y entrega que usted hace de esos bienes también tiene, al momento de facturarlos, que decir que son bienes exentos del decreto 417 del 7 de marzo del año 2020. Y a su vez, tiene que tener en cuenta que ese letrero que usted le pone en la factura y que ese bien solo será exento hasta el día en que se declare terminada la emergencia sanitaria. Así que estén muy pilas, porque el día que digan se levanta la emergencia sanitaria, ese día usted tiene que dejar de facturar ese bien como exento, debe empezar a facturarlo como un bien grabado con impuesto sobre las ventas. No se trata del periodo siguiente de IVA ni en el próximo año, esto no es un impuesto de periodo, esto es un impuesto instantáneo, esto es el día que se declara, al otro día ese ya no es exento y usted tiene que dejar inmediatamente de venderlo como un bien exento. Además, usted tiene la obligación formal dentro de los 5 días siguientes o dentro de los 5 días, 5 primeros días del mes siguiente, donde usted hizo la venta, en esos primeros 5 días hábiles de ese mes, usted tiene que presentar un informe a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales en donde usted diga, mire, yo vendí los siguientes bienes de los 211 como venta exenta. Aquí envío un certificado de contador público y de revisor fiscal. Y en ese certificado de contador público y revisor fiscal detallo todas las facturas, todos los documentos equivalentes, con el número, con la fecha, con la cantidad, con las especificaciones del bien y con el valor de la operación. Mejor dicho, me toca en los 5 días del mes siguiente al mes en el que vendí alguno de esos productos como exentos con base en este decreto, dar una relación a la administración tributaria donde le digo, mire, yo hice estas 500 facturas vendiendo estos bienes, se los vendí a fulanito de tal por esta cantidad, por este valor, etcétera, etcétera. Oiga, y si yo no mando ese, si yo no mando esa relación, ¿qué me pasa? Pues usted tiene que mandar esa relación tanto para las ventas de bienes nacionales como para las ventas de bienes importados. Y de no enviar esa relación, pues usted se va a ver sometido a que ese producto que usted vendió supuestamente como exento ya no quedó exento, sino que ya quedó grabado. Entonces usted tiene una cantidad de facturas, 500 facturas, en la cual usted vendió tapabocas, por decirlo alguna cosa. Y en esas 500 facturas que usted vendió tapabocas por 5.000 millones de pesos, usted lo vendió como exento. Cuando usted no manda el informe, la DIAN le viene y le dice, señores, empresa productora de tapabocas, hágame el favor y me paga el IVA de esos 5.000 millones. Oiga, pero ¿por qué si será un bien exento? Porque usted no cumplió con enviar en los 5 días siguientes del mes siguiente, los primeros días, 5 días del mes siguiente, a la venta de esos tapabocas, no envió la información a la DIAN. O sea que usted se convierte en un responsable del impuesto sobre las ventas por no haber enviado la información o por no haber cumplido con los requisitos que hemos hablado en esta. Pero además de que ese bien pasó de ser exento sin derecho a devolución y compensación a ser grabado, le van a imponer una sanción. ¿Cuál sanción le van a imponer? Pues la sanción de que trata el artículo 651 del Estatuto Tributario, es decir, las mismas sanciones que se imponen para efectos de información exógena. Esa sanción, pues recordemos, que se le pone a cualquier persona o a cualquier entidad que no haya suministrado dentro del plazo establecido, en este caso los 5 días primeros del mes siguiente a la venta, y o se presenten errores en la información o la información que usted presenta no sea lo que le solicitaron, que es lo que vimos hace un momentico que se tiene que presentar, la relación firmada por contador público donde se especifiquen todos los bienes, las cantidades, los valores, el número de la factura, etcétera, etcétera. Recuerden ustedes que esa sanción puede ir hasta por el 5% de las sumas de las cuales usted no suministró la información. Entonces, si la venta fue de 5.000 millones de pesos en tapabocas, 5.000 millones por el 5%, por solamente no entregar la información, hay 250 millones de pesos de sanción. Pero si la presentas temporáneamente, también 3%. Si la presenta, oiga, es que se me olvidó y la presenté al sexto día, 3%. Ahí se le fueron 150 millones de pesos. Y así sucesivamente, pues aplicaríamos todas estas sanciones.
Por demás, por ejemplo, si usted fuera un importador, entonces no tendría derecho ni a los costos, ni tendría derecho a las deducciones, porque todo lo que usted importó, como no hizo usted después la información de la venta, pues usted no tiene derecho ni a los costos ni a las deducciones. Entonces, se quedó con un producto grabado, no tiene derecho a los costos y las deducciones, y fuera de eso le van a poner la sanción del artículo 651, como si se tratara de información exógena. Entonces, señores, muy bueno que esos bienes sean exentos, un poco regular que tengan la categoría de, eh, de no susceptibles de devolución o compensación como bien exento, y muy fuertes las sanciones si no presentamos la información. Nosotros nos imaginamos que esta información es para controlar a todos aquellos que venden este tipo de bienes, seguramente para después hacer investigaciones sobre especulación o sobre un mayor valor de estos bienes o algún fraude que se cometa, y la Administración de Impuestos tener, digamos, a la mano toda esta información. Pues ahí tienen ustedes entonces este decreto que salió el día de ayer. Muchas gracias por su tiempo y atención, y cualquier pregunta que tengan, por favor, indíquenla. Hola, Mauricio, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Habla Andrés Ladino de la ciudad de Bogotá. ¿Cómo van? Doctor Andrés, ¿cómo está usted? Eh, Señor Mauricio, quisiera hacer una pregunta. Frente a estos cambios que se producen, ¿habría que hacer algún cambio en el RUT? Solamente si por alguna razón usted se dedicaba a otras actividades totalmente diferentes a estas y ahora ingresó a esa actividad, tendría que ser un cambio en la actividad económica, pero digamos que no hay ningún otro cambio, digamos, esencial en el RUT. Ok, muchas gracias. De nada, con mucho gusto. Buenas tardes, doctor Mauricio. Habla Disnardo Cáceres de Bucaramanga. Una pregunta, es que este decreto incluye los 211 bienes. Y si uno mira, hay algunos bienes que tienen que ver con el decreto anterior, con el 438. Y resulta que los del 438 sí vienen con especificaciones técnicas. Hay un anexo que dice que es por decir, una cama hospitalaria con una especificación técnica. Y abajo le Correcto. dice qué especificaciones técnicas son. Cuando uno mira este nuevo decreto, vuelve a ver por allá en el numeral 207, 8, 9, algo así, de los 211, ve otra vez camas hospitalarias. Entonces hay esa Correcto. disyuntiva, oiga, ¿qué se hace ahí? ¿Cómo hacemos? O sea, tiene que cumplir con No, especificaciones. yo lo que creo es que no tiene que cumplir con las especificaciones anteriores, porque aquí no se dan, pero lo que sí tiene que ser es una cama hospitalaria. Es decir, lo que en el contexto técnico y lo que como palabra técnica, y por eso al principio les ponía esas normas sobre interpretación de las normas tributarias, lo que hay que tener en cuenta allí es que tengo que ir a consultar. En las fichas técnicas tengo que ir a consultar a un técnico para que me diga si eso es o no una cama hospitalaria. Si eso lo que es una cama con espaldar para ver televisión o cine, esa cama no es una cama hospitalaria. Entonces no estaría exenta en este caso. Entiendo su pregunta y sería muy bueno que prontamente sacaran algún anexo de las especificaciones de esos productos, porque se puede prestar este tipo de confusiones. Lo que pasa es que imagínese usted a qué horas el gobierno va a hacer 211 anexos técnicos en este problema tan complejo que tiene. De hecho, ya se le vuelve complicado sacar este tipo de decretos. Ya, perfecto, ok, muy amable, muchas gracias. Muy bien, si no hay más preguntas, muchas gracias por su atención